Ah, y tampoco estaba compartiendo pantalla. Esperen. No 5 pasa minutos, nada. profe. Ya No me olvido terminó. de nombre, profe. Funciones, ¿está bien? Porfa. Lo que nos va a interesar en este curso son funciones obviamente definidas en subconjuntos de números reales, ¿está? Pero vamos a ver en general qué significa cuando uno dice que tiene una función de x en y, ¿está bien? Acá x e y son conjuntos, o sea que tienen elementos, y podríamos dibujar que la función es algo así. Acá está el conjunto x, acá está el conjunto y la función toma un elemento x de x y le asigna un valor y de y. ¿Tá? Es decir, si x está en x, f de x es algún y de y. O sea que una función es algo, algún mecanismo que asigna a cada elemento del conjunto x un elemento del conjunto y. ¿Y cómo le decimos al elemento del conjunto y que le fue asignado al elemento x? Bueno, f de x. Entonces, el elemento, que es único además, el único elemento de y que le corresponde al elemento x de x, se denota f de x. ¿Está bien? O sea que en definitiva, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una función de x en y, que significa a cada x de x le corresponde un elemento f de x, que este está en x y este está en y. Me quedaron horribles esos pertenece, va de nuevo. ¿Me puedes subir un poquito para hacer una foto? ¿Cómo? Está muy bajito, Si se puedes subir escucha. un poquito para que pueda hacer captura. Yo esto lo subo después. Yo las notas las subo, o sea que sacar foto no considero muy útil. Lo que sí me parece útil es sacar apuntes, porque ustedes ahí como Es que estaba sacando apuntes, concentrarse. pero no me quería perder en el principio. Ya está, gracias. Bueno, entonces tenemos eso, ¿está bien? A cada elemento de x le corresponde un elemento f de x del conjunto y. Como dije, lo que nos va a interesar en este curso son funciones donde los subconjuntos que estamos considerando, o sea, los conjuntos que estamos considerando x e y son subconjuntos de la recta. ¿Está Profe, bien? una pregunta. Sí, Dice X, eso es un pertenece como para sí, abajo, ¿no? Ahí va, sí. ahí va. A cada x de x le corresponde un f de x de y. Bien, gracias. Lo voy a poner así capaz, esperen un cachito. Si este x de x le corresponde un f de x de y. En este curso... Ah, esperen que una cosa. Al conjunto x se le dice el dominio de la función de y. Dominio de la función de y. De la función f, perdón. De la función f.
O sea que el dominio de la función f, ¿qué es? Los elementos que vos tenés derecho a hacerle f de x. Ese es el dominio de la función f. Y al conjunto I se le dice codominio. Y además está lo que se le llama la imagen de f, que no tiene por qué ser todo el conjunto I. Además, al conjunto f de x, o sea, f de todo el conjunto, que son el conjunto de los f de x, o sea, le hacemos f a cada uno de los x de x y ponemos todo eso en una bolsa. Esto fíjense que es un subconjunto de I, puede estar contenido o ser igual, pero es un subconjunto de I. A este conjunto se le llama imagen o recorrido de la función f. ¿Ah? O sea, si uno tiene una función de x en y, a cada elemento x le corresponde un f de x, y cuando uno junta todos esos f de x que obtuvo al aplicarle f a todos los elementos de x, obtiene la imagen de la función. ¿Está? A ver, ¿dudas hasta acá? Esto es como en general la definición de lo que es una función. Bueno, sigo entonces. En este curso... Profe, ¿puede subir un poquitito? Sí, claro, bajé mucho. En este Gracias. curso nos interesamos por funciones cuyo dominio y codominio son subconjuntos de la recta real. Fíjense que por esto estudiamos primero la recta real R. Vieron que yo ahí cambié un poco el orden, porque primero quería tener lo que era el objeto al cual le íbamos a aplicar la función, es la recta R, y después aplicarle funciones. Funciones se pueden pensar como transformaciones de la recta, porque tenemos R y le aplicamos F, una transformación, y obtenemos otros elementos de la recta. ¿Está bien? A estas funciones, o sea, es decir, voy a poner así, es decir, f va de x en y siempre x va a ser algún subconjunto de R y algún otro subconjunto de R. ¿Está? Es más, y si quieren podemos considerar que es R, porque total va a caer a R y la imagen no tiene por qué ser todo R, como ya vimos antes. ¿Está? Entonces, es decir, estos son subconjuntos de R. Decimos que son funciones de una variable real que serían los x que están en x, que están en R, una variable real x, a valores reales. Estos son los i de i, que es también otro subconjunto de R. I de i, que es R. ¿Está bien? Por ejemplo, la función constante 1 va de R en R, f de x es x para todo x,
perdón, es 1, f de x es 1 para todo x en R, y la imagen de f de R, es simplemente el elemento 1. ¿Está? Porque a todos los puntos les hago corresponder el 1. ¿Está? Si podemos dibujar así, acá está R, y acá también. Acá está el 1. Y todos los elementos, cualquier x que yo agarre, van a caer acá arriba del 1. Para cualquier x. Otra vez Pero es eso, más, profe. ¿cómo? ¿Me vas a repetir eso último de las dos líneas? Ah, claro, es una representación que estoy haciendo, así como acá te hice el diagrama de Venn, que a cada elemento x de x le hago corresponder un i de y. Acá lo mismo, como dibujé el dominio, el espacio x es la recta real. Bueno, pero cuando hago f, todo el mundo va a parar a 1, porque así definí la función. Fíjate que f de x es 1 para todo x en R. Ahí está, bien. Gracias. Este es un ejemplo de dibujo, pero en realidad uno tiene como una forma estándar de dibujar funciones, que es lo que llamamos el gráfico de la función, que es lo que voy a hablar ahora, ¿tá? Que es esta función, ¿cómo la graficaríamos? La graficaríamos así. Profe, antes de ir, ¿me podría subir un poco así puedo terminar de copiar? Claro, me tomo un mate de paso. ¿Usted la podía subir también después, la anterior, nada más, simplemente para sacar una captura, nada más? Lo que digo que las capturas no tienen por qué sacar capturas, porque yo esto lo subo a la página de Eva. Sí, ya sé. No se gasten sacando capturas. Hay dos cosas. O no sacan apuntes y leen las notas, eso está bien. Otra cosa es sacar apuntes, porque sacar apuntes sí ayuda a la concentración y además vos escribiendo te das cuenta si entendiste o no entendiste. No es lo mismo mirar algo como ojos vacíos que si vos tenés que estar escribiendo lo que estás viendo. O sea, o copien o lean las notas, pero captura no sirve mucho. Es lo mismo si yo después esto lo pongo en internet. Bueno, entonces, ¿cómo se grafica esta función? Acá tomo el valor 1, esto es R, obviamente acá hay una copia de R y acá hay otra copia de R. Acá tomo el valor 1, y este es el gráfico de la función. ¿Qué quiere decir que es el gráfico de la función? Que si yo tomo un X de acá de R, el valor al que le corresponde en esta recta es el valor f de X, que en este caso es 1 para todos los X. ¿Entienden? Ese es el conjunto que decimos que es el gráfico de f. O sea que el gráfico de f definimos el gráfico de f. Esto ya lo hablamos un poco cuando calculamos el área bajo el segmento parabólico. Definimos el gráfico de f como el subconjunto de R2, el subconjunto del plano, R2, que es el producto cartesiano de R con R, de la siguiente manera. Gráfico de f son los pares de puntos x, y, tales que y es igual a f de x. O sea, o lo que es lo mismo son los x, f de x, con x en el dominio de la función f. ¿Se entienden? Fíjense que las coordenadas de este punto en R2, este es el punto x1, que es lo mismo que x, f de x.
entiende? Vamos a hacer otro ejemplo, entonces. Ejemplo. F de R en R, f de x es x para todo x en R. Esto es lo que se llama la función identidad, porque a cada x le da x, o sea, su propia identidad. Le da lo mismo, es como que no cambia nada, ¿tá? F de x es x, la función identidad. Se llama función identidad. Y si se fijan, su gráfico es una recta a 45 grados. ¿Está bien? O sea, este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Porque todos los puntos del gráfico, si yo tomo un X acá, un punto del gráfico, si este valor es X, este valor también es X. Porque este valor de acá es f de x. Entonces su gráfico, que es la recta, la voy a poner acá, y igual x, su gráfico es una recta que forma un ángulo de 45 grados con el eje OX. ¿Tá? ¿Cuál es el eje OX? Lo defino acá. El eje OX son los puntos de la forma X0 con X en R. Y el eje OY son los puntos de la forma 0Y con Y en R. ¿Está bien? O sea, son los ejes de coordenadas. Este es el eje OY y este es el eje OX. ¿Se entiende? Sí. Observación. El gráfico. Profe, Sí, una consulta. consulte. ¿Qué significa que una función sea una función identidad? No, esta función es la función identidad. Esta función f de x igual a x se llama función identidad. Es simplemente esa función. ¿Por qué? Porque a cada x, imagínate que una función es, vos le das x y ella te devuelve f de x. En el caso de esta función, vos le das x y ella te devuelve lo mismo, o sea, te devuelve su identidad. Te dice quién le pusiste adentro. ¿Entendés? Ah, ok, Se ok, llama ya función entendí. identidad. Es la función que a cada número real le da el propio número. Al 1 le da el 1, al 2 le da el 2, a raíz de 2 le da raíz de 2, a pi le da pi. ¿Está bien? F de x es x para todo x. Observación, el gráfico... ¿Puede subir un poquito, profe? Gracias. El gráfico de una función f de algún subconjunto de R a valores en R, corta cada recta vertical en a lo sumo un punto. ¿Qué estoy diciendo acá? Fíjense. Por ejemplo, los dos ejemplos que vimos, que eran la función, les voy a copiar mejor, la función constante 1 y la función identidad,
¿Qué pasa si yo considero una recta vertical cualquiera? ¿Tá? Fíjense, una recta vertical cualquiera corta al gráfico de f en exactamente un punto. No importa cuál es la recta vertical que yo me tome. ¿Tá? Corta, si está definida en todo R, en exactamente un punto. Ahora, podría ser que la función esté definida en un subconjunto de R. Esta me quedó torcida. Podría ser que la función estuviera definida en algún subconjunto, por ejemplo, si la función está definida simplemente en el intervalo abierto 1, 2, entonces hay rectas verticales que cortan en un punto y hay rectas verticales que no cortan en ningún punto. ¿Tá? Pero lo que estoy diciendo acá es que cortan en a lo sumo un punto. ¿Por qué? Esto es lo que voy a explicar ahora. ¿Por qué no pueden cortar en dos puntos? Fíjense, si ustedes tuvieran que esto es el gráfico de una función, algo que corta una recta vertical en dos puntos, o en varios puntos, si yo me fijo este x, yo no sé cuál es el valor de f de x, ¿entienden? ¿Cuál de los tres es f de x? ¿De qué tres? Estos tres valores de aquí, ¿no? Porque tiene un único valor, profe, f de x. Claro, exacto. Si a vos te dan x, f de x es un número, no pueden ser dos números. ¿Tá? A cada x de x le corresponde un único valor de y. ¿Tá? Si vos me das x, yo sé cuál es f de x. Es 1, un valor, f de x. Entonces no puede ser que la gráfica de f corte en más de un punto. Pero, ¿y cuando es una circunferencia o una parábola acostada? Ah, eso no es el gráfico de una función, me parece buena tu pregunta, ahora te respondo, para que estoy tratando de enderezar esta línea. Ahora, disculpe, profe. Sí, O sea, no puede haber dos f de x para una x, pero sí puede haber dos x para una f de x. claro, a ver, esto, mirá. Si vos me La das función x, de x cuadrado, por ejemplo, los bien, negativos van a vos tener me das la x, misma imagen que los positivos. yo te doy f de x. Claro. Esto está determinado. Ahora, ¿qué pasa? Si vos me das un valor y, puede haber dos valores que vayan a parar por una cierta f al mismo. Eso sí, como decían por ahí, por ejemplo, si f de x es x al cuadrado para todo x real, entonces f de 2 es igual a f de menos 2, porque ambos dan 4. ¿Tá? O sea, al 4 hay dos valores que le caen arriba, pero lo que no puede haber es que vos no sepas cuál es f de x. O sea, eso, porque entonces no es una función. Una función es, a cada x, vos sabés quién es f de x. ¿Tá? Para cada x hay un único valor f de x. Entonces voy a hacer el ejemplo de la circunferencia que me dijeron ahí. Ejemplo. Uy, quería esto. Ejemplo. S1, que es la circunferencia unidad, o sea, son los xy en R2 tales que x2 más y2 es 1, es la circunferencia unidad.
no es el gráfico de una función. No es, ¿está bien? No es. ¿Por qué? Porque si yo me paro acá en un valor X, no sé qué punto asignarle, si este o este, para el valor de f de x. ¿Entienden? Sí, profe, gracias. Bien. Este no es el gráfico de una función. Sin embargo, podemos considerar dos funciones la unión de cuyos gráficos da S1. ¿Cuáles funciones? Bueno, la F1, que va del intervalo menos 1, 1 en R, y F1 de X, es raíz de X2 más Y2, perdón, raíz de 1 menos X2 para todo X en R, y F2 de X, que también va del menos 1, 1 en R, ¿y cuánto vale F2 de X? Vale menos raíz de 1 menos X2 para todo X en R. ¿Podría ¿Por qué repetir su más último, profe, adelante? un poco más rápido? Si le agrego un dibujo, voy a subir y después lo repito. ¿Qué pasa? Si bien la circunferencia unidad, esperen que copie este dibujo. Si bien la circunferencia unidad no es el gráfico de una función, ¿está bien? Yo puedo considerar dos funciones. ¿Cuál función? Una cuyo gráfico sea esta mitad, ¿qué coordenadas tiene este conjunto? Es y igual raíz de 1 menos x2, porque recuerden que la ecuación de la circunferencia es x2 más y2 igual a 1. O sea que si yo despejo y me da más menos raíz de 1 menos x2. Entonces obtengo, por un lado, esta función, y igual raíz de 1 menos x2, que me da todos valores de y positivos. Y después obtengo la parte de abajo también, que es menos raíz de 1 menos x2. Esta parte de abajo, no con rojo, no. Esta parte de abajo, ¿qué función es? Bueno, y igual menos raíz de 1 menos x2. Y estos Profe, ¿vos dos pusiste para todo X perteneciente a R? para todo x O sea, perteneciente a inclusive un X que sea... al menos 1, 1, porque es el dominio de la función. En los puntos que no están, Ahí va, porque en si menos es... 1, 1 no está definida la función. Claro, por eso llega a una raíz del negativo. Bien, gracias. Entonces a lo que voy es, si yo parto estas funciones en dos funciones, ahí sí, cada una es una función, corta cada recta vertical en un punto, y la unión de los dos gráficos
sí me da la circunferencia unidad, que fue lo que puse acá. Podemos considerar dos funciones, la unión de cuyos gráficos da S1. S1 recuerden que es el círculo unido. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿para qué nos interesa esto? No pierdan de vista que es un curso sobre el área, ¿tá? Cálculo diferencial e integral de una variable. Un curso sobre el área. Entonces nos interesaría, por ejemplo, calcular el área de la circunferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de aquí es algo de interés para nosotros. O sea, ¿cuánto mide el área del círculo? ¿Está bien? Es una pregunta. Ustedes capaz que la fórmula la saben, lo que no sé, capaz que alguno en el liceo lo hizo, pero muy pocos en todo caso. No sé si saben demostrar por qué el área del círculo da lo que tiene que dar, digamos, pi por r al cuadrado. ¿Está? Entonces, por eso nos interesan funciones. ¿Por qué? Porque queremos calcular áreas. Recordar que estamos interesados en el problema fundamental del cálculo de áreas. Entonces, ¿qué me permite utilizar funciones reales de variable real? Bueno, me permite como formalizar, escribir en un lenguaje matemático este conjunto, por ejemplo. Acá fíjense que tengo el gráfico de una función y yo puedo querer calcular esta área. O sea, el área bajo la curva. Entonces, por eso nos interesa los gráficos de las funciones en general, y más en general, funciones que tengan ciertas propiedades agradables que vamos a estudiar, ¿tá? Entonces, otra observación que les hago es la siguiente. Fíjense, observar que la función constante C definida en el intervalo AB, es decir, f de AB en R, f de x igual a C para todo x en AB, C es un valor real. ¿Tá? La función constante definida en el intervalo AB tiene como valor de área asociado, tatán, díganmelo. Un rectángulo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del área de la función constante C definida en el intervalo AB? B menos A por C. Bien. C por B menos A. Porque es base por altura. Fíjense, ahora lo voy a dibujar. ¿Cuál es esa función? Suponemos el intervalo AB acá, que ahí B son positivos, solo por suponer, pero no importa. Este valor de aquí es C. ¿Está bien? Y bueno, esta área
es el área de un rectángulo. Entonces su área es base por altura. Entonces este B menos A es la base y C es la altura. Y ustedes recuerden que el puntapié inicial para calcular el área de cualquier figura es la idea que hicimos la primera clase, aproximar por rectángulos. O sea, sabemos calcular el área de rectángulos y vamos aproximando la figura que queremos por rectángulos, cada vez más rectángulos, juntando todas esas cantidades y tomando un límite de esas cantidades cuando la base de los rectángulos tiende a cero, digamos, cuando los rectángulos son cada vez más finitos. ¿Tá? Finitos de angostos, no finitos de finitud. Bueno, entonces, esta idea de los rectángulos es las primeras funciones a las que vamos a saber, a las que ya sabemos, va a calcularle el área. ¿Tá? Entonces, un poco más general. Que una función constante es una función un poco más general que una función constante, pero a la cual también sabemos calcularle el área, es una función constante a trozos. Es decir... Disculpa, profe, ¿puedes cerrar el chat? No paran de mandar mensajes y me tapa toda la pantalla del Zoom. Ah, no, pero yo, por ejemplo, lo tengo minimizado, sacalo vos, yo no lo puedo sacar. Vos lo podés cerrar, podés ponerle una cruz o minimizarlo, ¿no? No tenés por qué leerlo. No sé cómo se hace. A ver, algún compañero que lo ayude. Arrastrarlo para abrirlo y ponerlo contra un costado. Y ponerlo en costadito. Y no lo pueden minimizar. No, o sea, te empiezan a salir los carteles abajo y tapa la pantalla. Achicarle lo que más que pueda, ponerlo, correrlo hasta la esquina y ahí está. Claro. Cuando veas que no se vuelva a agrandar y listo. Podés darle un pin, o sea, para que no te quede clavado y después lo cerrás y no te parece más. Bueno, no importa. Bueno, ¿qué quiero decir por una función constante a trozos? Fíjense. Algo así. Acá en este trozo es constante, en este otro trozo es constante, en este otro trozo es constante, y en este otro trozo es constante. Es decir, acá tengo A, acá tengo B, Bueno, ¿se entiende? Esto es una función constante a trozos. Porque si bien esta función está definida en el intervalo AB,
y va en R, si bien la función no es constante, hay una subdivisión del intervalo AB en intervalos más pequeños, en cada una de los cuales la función es constante. Este sería el valor C1, acá estaría el valor C1, acá estaría el valor C2, acá estaría el valor C3, que es negativo. Ay. C3, y este sería el valor C4. ¿Se entiende? A esta función también sabemos calcularle el área, porque calculamos el área de este rectángulo, le sumamos el área de este rectángulo. Esta se la vamos a restar, porque fíjense que la altura me va a quedar un valor negativo. Es la definición de área que estamos utilizando es un área asignada. Si las cosas quedan por debajo del eje OX, van a tener signo negativo. Y acá, esta área también la sabemos calcular. Entonces, si sumamos todas esas áreas, obtenemos el área, o en realidad se llama la integral porque puede tener valores negativos, como acabo de mostrar, es un concepto un poco distinto, un área con signo. Así obtenemos el valor que queremos. ¿Entienden? Entonces voy a definir bien formalmente qué es una función constante a trozos, que es a las primeras que les vamos a calcular el área. ¿Está? Estas funciones se llaman también funciones escalonadas. ¿Está? Porque es como escalones, ¿vieron? Son como escalones. El gráfico de la función son como escalones. Entonces, definición. Bueno, primero voy a definir lo que es una partición del intervalo AB, ¿tá? Porque eso me va a ayudar a definir función escalonada. ¿Tá? Entonces, una partición del intervalo AB. Profe, dice, ¿estas funciones también se llaman funciones escalonadas de 4? ¿O de A? ¿O qué dice? ¿Escalonadas? Ah, es una S. Bien, gracias. Una partición del intervalo AB, ¿qué es? Es un subconjunto P que está contenido en AB, que tiene finitos puntos. Es decir, el conjunto P está formado por el elemento A, o sea, el extremo del intervalo siempre va a estar en el conjunto P, a ese le vamos a llamar X0, después tiene X1, a X2, y a Xn, que este es B. ¿Tá? Es un subconjunto que tiene finitos puntos, están ordenados, A es menor que X0, menor que X1, menor que B, que es Xn, perdón, A es igual a X0, borro. A, que es X0, es menor que X1, menor que X2, menor que Xn, que es B. ¿Tá? Es un subconjunto que tiene finitos puntos y están ordenados. Eso es la definición de partición, es decir, que si yo tengo acá el intervalo AB, una partición del intervalo es elegir finitos puntos. Por ejemplo, X0, te le llamo X1, te le llamo X2, y este es el X3. ¿Está? ¿Por qué me interesan las particiones del intervalo? Bueno, fíjense que una partición me subdivide al intervalo en n intervalos.
¿Tienen que ser del mismo tamaño todos los intervalos? No, no, viste que en la definición no lo dice, así que no. Es simplemente pones una cantidad finita de puntos, eso te subdivide al intervalo en n subintervalitos y no les pedís ninguna propiedad. Ahora pongo esa observación, pongo observar, una partición P del intervalo AB divide al intervalo en n subintervalos de la forma xk menos 1 a xk de k igual 1 hasta n. ¿Está bien? Los subintervalos abiertos que determina la partición P tienen esa forma, o sea, porque fíjense que son el x0, x1, x1, x2, hasta el xn-1, xn. Profe, ahí dice de la forma x sub k menos 1, es una k. Sí, x sub k menos 1, xk, y k va desde 1 hasta n. Buenas. Profe, una pregunta. Sí. En la parte donde dice, donde tenés un poquito más arriba de la recta que hiciste, que dice P es igual, esa parte no la entendí. P es un subconjunto de AB, esta parte acá, ¿verdad? Sí. ¿Esto me estás preguntando? Sí, que no entendí mucho a qué refiere. P es un subconjunto de AB. Entonces yo te estoy diciendo cuáles son los elementos de P. Los elementos son el punto A, o sea, el extremo del intervalo está en P, ese le llamo x0. Después hay otros puntos arbitrarios que elijo adelante entre A y B, elijo finitos puntos entre A y B que le llamo x1, x2, xn, y el xn es B además, o sea, A y B siempre son elementos de una partición, y después agrego ciertos puntos en el medio, que le llamo x1, x2 hasta xn. Dijiste que son finitos, ¿no? O sea, no son... Miren, les pongo un ejemplo, a ver si aclara un poco. Ejemplo. P igual a 1, 3 medios, 2, es una partición del intervalo 1, 2 en 3 pedazos, en 3 subintervalos. Acá tengo el 1, 2, acá tengo el 3 medios. ¿Está bien? Este sería x0, este es el x1 y este es el x2, perdón, en 2 subintervalos. ¿Está? Son 2 subintervalos. ¿Qué subintervalos? El subintervalo 1, 3 medios, y el subintervalo 3 medios, 2. Y P, y yo qué sé, Q igual a 1, 3 cuartos, 3 medios, 2, es otra partición del intervalo 1, 2 en 3 subintervalos.
¿Se entiende? Acá tengo el 1, el 2, el 3 medios y acá el 3 cuartos. Una pregunta. Sí. Los intervalos, ¿no deberían ser con paréntesis recto? Porque si no estás sacando puntos. Sí, estoy sacando, hay infinitos puntos que no los estoy considerando. Después te va a quedar claro después por qué. Podría ponerlos o no, ahora parece que no es muy importante por qué los estoy tomando abiertos, pero después ya dentro de poquito te va a quedar claro por qué. Simplemente ahora tomalo como parte de la definición. Una partición es finitos puntos y los subintervalos que consideramos que la partición determina son abiertos. Dale, gracias. Tiene que ver con que el supremo, cuando no está en el conjunto está acumulado o algo de eso. Bueno, pará. Por ahora no hay nada de eso. Puede ser que más adelante, digamos, cuando uno tenga funciones definidas en un intervalo abierto, ¿tá? O sea, fíjense que el supremo de los intervalos abiertos siempre es el extremo superior, en este caso sería el 2. Hay que ver cuánto vale la función en el punto 2, ¿tá? Pero por ahora no hay ningún supremo de nada, hay simplemente un intervalo, finitos puntos y los subintervalos en los cuales se subdivide. ¿Está bien? Profe, una pregunta. ¿3 cuartos no es más chico que 1? ¿Qué hace entre el 1 y 1 medio? 3 cuartos, si no, puse... no, está bien, 3 cuartos es más chico que 3 medios. Pero es más chico que 1 también. No sé por qué puse eso, tienen razón. Serían 5. O díganme otro número que vaya acá, perdón. 5 cuartos. Me mareé, 5 cuartos. Ay, 5 cuartos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más? Está bien. Esto es la definición de una partición. ¿Tá? Ahora voy a decirles lo que es la definición de una función escalonada. ¿Qué va a ser una función escalonada? Una función que es constante en cada uno de los subintervalos de la partición. Abiertos. Ahora ya después, ya que me lo preguntaron, les digo abiertos y ahora después vemos por qué. ¿Tá? Entonces, definición... f de AB en R es una función escalonada si existe una partición del intervalo, o sea, existe P partición de AB, P igual a x0 hasta xn, existe una partición tal que f es constante en cada uno de los subintervalos abiertos determinados por P. Es decir, para cada K de igual 1 hasta N, existe un valor C sub K real tal que f de x es igual a C sub K para todo x que esté en el subintervalo xk menos 1, x sub k. ¿Se entiende cuál es la definición de función escalonada? No entendí.
¿Qué dice después de K es igual a 1, M pertenece? Y ahí después que No, pertenece. existe, digo, existe, perdón. C sub K, Después del existe. existe C sub K, un real, Buenas. tal que f de x es igual a C sub K para todo x en ese subintervalo. Bueno, se las dibujo, ya se las dibujé lo que es una función escalonada, pero ahora se los escribí, porque fíjense, voy a copiar este dibujo acá que tengo de función escalonada. Profe, pero para que un intervalo sea constante, ¿no tenía que incluir a sus supremos a sus extremos? Un intervalo nunca es constante a menos que tenga un solo punto. O sea, no sé a qué te estás refiriendo acá. Lo que digo es que el valor que toma la función es constante en el intervalo. El valor que toma la función es constante. Entonces me estoy confundiendo. Sí, pero mira, ahora te lo explico. Lo que pasa es que no puedo hacer entrar las dos cosas, vieron que es larga la definición, pero fíjense, es justamente esto lo que quiero decir. Estos son los C sub K, miren acá. Si yo acá considero la partición que es A es igual a X0, este punto de acá es X1, este punto es X2, este es X3 y B es X4, fíjense que esta función cumple la definición. ¿Por qué? Porque la función es constante en cada uno de los subintervalos determinados por la partición. ¿Cuál es el C sub 1? El valor C sub 1 es este. El valor C sub 2 es este. El valor C sub 3, esos son los valores C sub K. Acá le tendría que cambiar la numeración, o sea, para quedar coherente con la definición que di, este sería el C sub 0, este es el C sub 1, este es el C sub 2 y este es el C sub 3. Ah, no, perdón, este es el C sub 3 y este es el C sub 2. Profe, tengo una dudita. Sí. Sí, medio rápido. ¿Viste que dice existe un CK para pertenece a los R, tal que f de x? No entendí la parte que dice CK para todos los x que pertenecen a x k-1. Esa parte. Fíjate, para cada K, desde 1 hasta N, fíjate que acá el K que está numerando cada uno de los subintervalos de la subpartición. Que es, por ejemplo, el primer subintervalo es este, es el x0, x1. Por eso es que es xk-1, xk. Cuando k igual 1 es el x0, x1. Cuando k igual 2 es el x1, x2, este de acá. Cuando k igual 3, ¿entendés? Es el x2, x3, y después el x3, x4. Entonces, claro. en cada uno de esos intervalos abiertos, la función vale C sub K constante. Claro, porque es un intervalo, lo estaba viendo como un punto, por eso no me cerraba que hubiesen dos tipos de valores. Claro, muchas gracias. De nada. Es un intervalo. Entonces, ¿qué pasa? Solo un detalle. Fíjense que no digo qué pasa en los extremos. O sea, ¿cuánto vale en el punto x1? No me importa, podría valer otra cosa acá que no tiene nada que ver. Fíjense que como parte de la definición no dice que en los puntos de la partición no dice que la función tenga que valer C sub K, ¿entienden? Acá podría estar valiendo otros valores la función. Observar. Los valores de f en los puntos x sub k no están indicados en la definición. ¿Tá? Puede ser, denle el valor que quieran. Tiene que haber un valor, porque la función está definida en todo el intervalo AB, o sea que f de x1 existe, pero no tiene por qué ser uno de estos valores constantes de la definición. ¿Entienden? Profe, ¿qué decía la observación?
los valores de f en los puntos x sub k no están indicados en la definición, porque la definición dice que es constante en los intervalos abiertos, en los subintervalos abiertos determinados por la partición. O sea que en el punto x1 bien podría valer otro valor acá que no sé cuál es. En el x2, bueno, justo lo hice valer c sub 1, pero en el x3 capaz que me dio otro valor acá que no tiene nada que ver. ¿Entienden? Yo no entiendo cómo podés graficar eso si tenés que x1 vale C0 y C1 al mismo tiempo. No digo eso. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Ejemplo. F va de 0 a 1 en R. F de X es 1 para todo X en el intervalo abierto 0, 1 medio. F de X es 2 para todo X en el abierto 1 medio 1. Me falta decir F de 0, F de 0 vale 0, y me falta decir F de 1 también. F de 1 vale 3. ¿Está? Se las voy a dibujar, esa función. ¿Y f de 1 medio? F de 1 medio, decime tú, ¿cuánto querés que valga? 5. 5, muy bien. Entonces tengo acá 0, 1. Y tengo el 1 medio. ¿Está? En el intervalo 0, 1 medio vale 1. Esperen que me quedo. No me va a entrar en el dibujo el 5. Le pongo valores más chicos, ¿está? Porque un valor más chico que 5 para que me entre en el dibujo, ¿está? Le pongo que f de 1 medio vale 1 medio. ¿Está? Entonces ahora, acá pongo el 1. De 0 a 1 medio abierto vale 1 la función. Tuc. Abierto. ¿Tá? En el 0 vale 0. O sea que en el 0 vale 0. De 0 a 1 medio abierto vale 1. De 1 medio abierto a 1 vale 2. Uf, tampoco me entra este. Lo bajo. De 1 medio a 1 vale 2. Pero en el 1 vale 3, no, le voy a cambiar el valor porque me quedó muy grande. En el 1 lo voy a hacer valer 3 medios. Y cuál me falta en el 1 medio vale 1 medio. Acá, tuc. ¿Está? O sea que la función en 0 vale 0, de 0 a 1 medio vale 1, en el 1 medio vale 1 medio, de 1 medio a 1 vale 2, y en el 1 vale 3 medios. Es una función escalonada. Porque existe una partición, que es la partición formada por el 0, 1 medio y el 1, y en cada subintervalo abierto de la partición la función es constante. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo hago valer lo mismo en los extremos? ¿Se entienden? Entonces la cosa es esta, piensen en esto. Nosotros el problema que nos interesa es el área. Entonces, el área de esta función escalonada, lo que importa es el área de esos rectángulos. Poco me importa lo que pasa en una liñita de área 0. Ahí no me importa. ¿Tá? O sea, eso es totalmente irrelevante. Lo único que yo preciso es que sea constante en los intervalos abiertos determinados por la partición. Lo que pasa en una línea que tiene área 0 no me importa. ¿Dudas? ¿Cómo calcularías el área del primer rectángulo ahí?
1 medio, base 1 medio por altura 1. Pero 1 medio está incluido en ese intervalo. Pero el 1 medio está incluido en el intervalo cerrado, pero esa pregunta es totalmente disjunta de cuánto vale el área del rectángulo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El área del rectángulo vale 1 medio, base por altura, independientemente de lo que la función valga en el punto 1 medio. Ah, está. Sí. Ese es el tema, que vos estás interesado por esta área. No te importa esto de acá. O sea, lo que valió justo en el punto 1 medio, no te importa. ¿Más preguntas? Bueno, entonces vamos a definir la integral de una función escalonada. Ya tenemos todo para definir la integral de una función escalonada. Va a ser simplemente sumar las áreas de los rectángulos determinados por la partición. Entonces, definición, integral de una función escalonada. Bueno, ustedes recuerden que la definición de la función escalonada que incluye una partición del intervalo y una subdivisión en intervalos, ¿está? Entonces, integral de una función escalonada f, definida en AB, que va en R. Bueno, la integral de AB en F, la integral de F desde A hasta B se define como la suma desde i igual 1 hasta n de base por altura. La base, ¿cuál es? Es xk menos xk menos 1, esto es la base de los rectángulos, ese número, multiplicado por ¿qué valor? C sub k, que es la altura, que es lo que vale la función en ese subintervalo. O sea, esto tienen que pensarlo como base por altura. O sea, es sumar las áreas con signo, porque recuerden que el valor de C sub k puede ser negativo, es sumar las áreas con signo de todos los rectángulos determinados por la partición del intervalo. Entonces, geométricamente, Profe, una pregunta. sí, ¿No sería ahí en vez de acá? muchas gracias. Acá le pongo K. Suma de K igual 1 hasta N. Geométricamente significa sumar todas las áreas signadas de los rectángulos, de todos los rectángulos, determinados por la partición T. Profe, ¿qué Profe, dice ¿usted sumar cuándo todas las su- áreas? No, No, no yo le voy a preguntar, ¿qué dice geométricamente significa sumar todas las áreas signadas? Signadas, porque acordate que si el valor constante te queda abajo del eje OX, eso te va a quedar un valor negativo. Un área, nosotros siempre pensamos en un valor positivo, pero acá lo que va por abajo de las X está contando como área negativa. Por eso dice áreas signadas. Ah, ok, gracias. Profe, ¿usted cuándo sube las notas?
En general la subo a la tarde, porque después de almorzar, ahí las edito y después las subo. Buenas. Recita por ahí. Perfecto. Una consulta. Entonces en el ejemplo, ponerle sería 1/2 más 1, porque es el tema de las dos áreas. Perfecto, sí. Tal cual, 1/2 más 1. Exacto, en el ejemplo anterior, la integral de 1 a 2 de f, ¿cuánto vale? Vale, ¿cómo era esto? Era 1/2 más 1. ¿Por qué? Porque era 1/2 por 1 más 1/2 por 2. Que son los valores, voy a dibujarla acá de nuevo. Son los valores que tomaba la función. Un medio es la base por altura 1, eso da 1/2, más 1/2 que es la base por 2, que eso da 1. 1 más 1/2, o sea, 3/2. Profe, ¿no sería la integral de 0 a 1? Sí, gracias, la integral de 0 a 1, perdón. La integral de 0 a 1. O sea, es esta área más esta área. Y profe, si llega a estar alguna partición en la parte negativa, ¿puede llegar a quedar 0? Sí, 0 y negativo también. Mirá, por ejemplo, esta función constante menos 1 tendría área menos 1. Por ejemplo, si esto mide 1 y esto es menos 1, tendría área menos 1. Y para tener área 0 podés hacer esto y acá algo simétrico. Entonces, que esta área valga lo mismo que esto, ahí te va a dar área 0. Ahí está. Bien. O sea que sí, como valores, es un área asignada, o sea que como valores de área podés obtener cualquier número real. Profe, el resultado de la integral no sería 1/2 en vez de 3/2, porque si la haces de 0 a 1, al final te queda multiplicado por 0 y por 1. Entonces quedaría 1/2. Yo estoy sumando las áreas de los rectángulos. Claro, pero después cuando vos integrás, vos lo hiciste de 1 a 2, pero después corregiste y es de 0 a 1 la integral. Claro, Entonces pero no tenés que multiplicar por 0 y después por 1 en vez de por 1 y después por 2. Mira, acá estoy haciendo la integral de 0 a 1. ¿Está? De 0 a 1, en este subintervalo vale 1, la función es constante 1, y en este subintervalo vale 2. O sea que tengo que hacer la base, que es 1/2 por altura, más La base por 1/2 altura. la base por altura. 1 más 1/2. ¿Sí? Sí, gracias. Es la suma de las áreas de los rectángulos, no es más que eso. Y profe, ¿y si el área que está de 0 a 1/2 hubiese quedado por abajo, o sea, hubiese sido de los lados de los negativos? Se hubiese restado, ¿no? Sí, claro, fue lo que expliqué recién. Mirá acá, esta integral daría 0. Porque si esta área es igual a esta, pero esta daría positivo y esta daría negativo, ¿entendés? Entonces una estaría sumando y otra restando, da 0. Pero en esos casos no se divide en 2 y se suman ¿No las sería partes qué? por separado. No escuché. Bueno, les pongo un ejemplo que sea así, no les escuché lo que me estaban diciendo. Vamos a hacer un ejemplo. Creo que dijo que si en ese caso no se divide en 2 y se suman las dos partes. Creo que fue eso lo que dijo. No, Claro, porque una da positivo y una da negativo. no se divide en 2 Ejemplo. y se toma. Consideremos la función
f, que está definida en el menos 1, 1, va a r, f de x es menos 1 para todo x que esté en el intervalo menos 1, 0, y f de x vale 1 para todo x que esté en el intervalo 0, 1. ¿Está? O sea que la función es así. Tac, tac. Acá, este es el 1, este es el menos 1. De menos 1 a 0 vale menos 1. Y de 0, acá incluido, ¿no? Y de 0 a 1 vale 1. Acá abierto. Bueno, pero entonces, ¿cómo es la definición de la integral de f? Tengo que hacer base por altura, pero acá la altura es menos 1, o sea que es menos 1 por 1 más base de nuevo 1 por altura 1. Es 0. Esto es lo que da la integral de menos 1 a 1 de f. Porque acordate que la altura es el valor constante de la función. Es el valor constante que toma la función, que en este caso es menos 1. Lo voy a escribir así porque queda más claro, miren, para. Es 1, que es la base, por altura, menos 1, más 1, que es la base, por altura 1. O sea, la base va a ser positiva siempre. Ah, la base sí, la base es siempre positiva. ¿Por qué? Porque miren en la definición de integral, miren la definición de integral, esto de acá, es siempre positivo, porque recuerden que el xk menos 1 es menor que el xk. Acuérdense que los puntos de la partición están ordenados de menor a mayor. O sea que este número siempre da positivo. Lo que puede no ser positivo es el c sub k, que es un valor real. ¿Se entiende? Sí. O sea que la integral, en este caso, es 0. ¿Más dudas sobre esto, sobre la definición de integral? Yo tengo una duda más de arriba. Dale. Un poquito. En el ejemplo en el 1 que suma el 1/2, ¿de dónde sale? Que multiplica, es la altura, es esta distancia. Es 1/2, que es la base, por altura, 1. Pero en el caso del lado es 2. La altura, pero el 1/2 sigue siendo la base. O sea, en el que es más largo, la base es 1 menos un medio. Claro, que es 1/2. Ustedes piensen, no se entreveren con la definición. Estamos sumando áreas de rectángulos, chau. Base por altura, más base por altura, más base por altura. Lo único que tengan cuidado, porque al ser una función que toma valores reales, alguna altura puede ser negativa. Esa es la única diferencia. Pero la cuenta es base por altura, más base por altura, más base por altura. Ya entendí, me mareó el orden de que primero está como más sintetizado y después está desarrollado. Ya entendí. Ah, sí, claro. Tenés razón, este paso debería haber ido primero que el otro. Esta es la definida, ¿no? ¿Cómo? Es la definida. ¿Qué es la definida? Integral definida. Ah, sí, sí. Por ahora es la integral de una función escalonada. Profe, Sí. ¿me puede explicar de nuevo por qué la base siempre es positiva? Mirá la definición acá de integral. ¿tá? Es por definición, ¿tá?
La definición de integral de una función escalonada es por definición esta cuenta que está acá. La cuenta que está acá tiene este término que le estoy llamando base, que es xk menos xk menos 1. Pero ¿qué pasa? Siempre xk menos 1 es menor estricto que xk, porque eso es parte de la definición de partición del intervalo. Vos agregás puntos y es uno menor estricto que el otro. Está acá, mira, la definición de partición del intervalo incluye que los valores están ordenados de menor a mayor. Entonces, cuando vos haces xk menos xk menos 1, es siempre positivo. No, bien. Entonces, el término de esta cuenta en la definición de integral, el término al que le llamé base, siempre es positivo. Ahora, C sub k es el valor f de x para algún x, puede ser cualquier número real, o sea que C sub k puede ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser lo que sea. Ahora, el término xk menos 1 siempre va a ser positivo por esta condición. Pero Entonces en el ¿cuándo C gráfico, sub k es 0? ¿Cómo? ¿Cuándo C sub k es 0? C sub k es 0 si la función vale 0 en algún subintervalo. Por ejemplo, mira, te dibujo una función acá. Acá vale 1, acá vale 0, y acá vale 1,5. En este subintervalo valió 0. No hay área ahí. Ahí no contamos nada del área, sumamos esta área más esta área. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. ¿Más dudas? sí, entonces en el gráfico, no importa si es negativo la base, la tomamos como positiva, ¿no? Tipo, para aclarar. Sí, sí. La respuesta es sí. ¿Y por qué? Es por definición. La base es la distancia entre los dos puntos. Y siempre haces el mayor menos el menor. La base siempre es positiva y lo que te cambia el signo es si quedó por arriba del eje X o por abajo. Vamos a ponerlos como una observación, ya que hubo tantas preguntas, lo pongo como una observación. En esta definición, esperen que no puse observación. Observación. En esta definición, los rectángulos que quedan por debajo del eje OX, en esta definición, a los rectángulos que quedan por debajo del eje OX se les asigna área negativa. ¿Más dudas? Entonces dijiste recién que si los rectángulos quedan a la izquierda, la base se toma como si fuese positiva igual. Sí, porque izquierda o derecha no importa, pero es por la definición. Fíjense en la definición, chiquilines. No es que algo que estoy inventando y que un día digo que es positivo y otro día que es negativo. Por definición, este número de acá, por definición de partición del intervalo, da siempre positivo. ¿Tá? Entonces lo único que tiene derecho a cambiar el signo es el C sub k, pero el C sub k es el valor funcional, queda o por arriba o por debajo del eje OX. Derecha e izquierda no importa para nada, lo que importa es arriba o abajo del eje OX.
Como quien dice, varía solo tipo en la altura, en el eje de la Y nomás. Exacto. Porque si yo hago, miren, les hago una partición del intervalo, voy a incluir números negativos, ya que no hice ningún ejemplo así, hago una partición del intervalo -2, 1, ¿tá? Le pongo el -2, le pongo al -1, le pongo al 0 y le pongo al 1. ¿Tá? Este es el x0, este es el x1, este es el x2 y este es el x3. ¿Tá? Siempre que yo haga x3 menos x2, o x2 menos x1, o x1 menos x0, siempre me da 1. ¿Tá? Porque siempre estoy restando al mayor, le estoy restando el menor. Por ejemplo, -1 menos -2 me da 1 también, porque es 2 menos 1. ¿Está bien? O sea que a la derecha o a la izquierda de 0 no importa, la cuenta de la base siempre va a dar positivo, porque es xk menos xk menos 1. Lo que importa es la altura, si quedó positiva o negativa. ¿Más dudas? Bueno, terminamos por acá entonces, si no hay más dudas. Seguimos el lunes, ¿está? Fíjense que por ahora estamos calculando área de rectángulos nomás, no hay ninguna novedad. Es algo simple, ¿no? Pero déjenme terminar. Lo único que hicimos fue calcular área de rectángulos. ¿Cuál fue la dificultad? En el lenguaje, o sea, simplemente cómo expresar matemáticamente esta suma de rectángulos. Porque si no es por eso, es una pavada esta clase, es hacer base por altura, más base por altura, más base por altura, no tiene nada. ¿Tá? El tema es que expresar eso rigurosamente es lo que nos permite después generalizar y poder calcular áreas de otras regiones más generales. ¿Tá? Tener el lenguaje bien establecido de lo que vamos a hacer es muy importante para lo que viene después. Ahora sí, pregunten. Lo que hicimos en la primera clase, ponele. Exacto. Ponele no, exactamente lo que hicimos en la primera clase. Ponele no. Ahí va. Profe, yo no vi la primera clase, pero ¿hicieron esto calculando el área bajo la curva? Sí, yo te recomiendo que mires el video de YouTube. ¿Pero utilizando el límite? Mm. O sea, la primera forma de eso partido de la integral. ¿Cómo? ¿Es la primera forma que usaron para calcular el área bajo la Sí, curva? lo hicimos a mano. Integral. Para el segmento parabólico calculamos a mano, dividiendo en rectángulo la suma de las áreas, cuánto daba. Después hicimos los rectángulos tender a infinito y tomamos límite. Ah, eso sí me lo acuerdo, del liceo. Bueno. Pero no vimos límite, profe. No, pero una idea intuitiva. Les di una idea claro. intuitiva. No es que, pila de cosas. Pero no estamos queriendo llegar a eso, ¿no? Claro, vamos de a poco. Porque lo que les digo, la matemática se construye, no es de un día para otro que te dan un palote en la cabeza y sabes todo. ¿Dónde están los videos de la primera clase, profe? Yo tengo un canal de YouTube, se llama Dr. Xavier Fink. Y en el EVA, en la semana 1, videos y material de clases, están ahí las notas de la clase. Verdad. Y ahí ponen las notas y un link al video. Dale, gracias. Chao. Chao, profe. Profe, una consulta. Chao, profe, gracias. Chao. A ver si no Adiós, entendí mal. profe, gracias. La integral del tramo AB, entonces, es igual, tramo no, como se dice, el intervalo. Del intervalo AB, es igual a la sumatoria de las áreas de cada subdivisión de ese intervalo. De cada rectángulo, es lo que dice acá, mira, geométricamente significa sumar todas las áreas de todos los rectángulos determinados por la partición. Ok. Gracias. Hablando de la integral de una función escalonada. Esto es la integral de una función escalonada, por supuesto. Porque hay funciones que no están determinadas por rectángulos. Bueno, y es cuando hay que ir acercándose al área como hicimos en la primera clase. Cierto.
Acá no hay que acercarse porque es un rectángulo mismo. Exacto. Profe, Sí, una pregunta. Ponés que tenés el intervalo, no sé, 1, 3 abierto. sí. Del subconjunto P, aunque el 1 no esté incluido, el X sub 0 es 1. No, lo que pasa que lo definimos para intervalos cerrados. Te voy a explicar un poco eso si querés. Estamos definiendo función escalonada cuando el dominio es un intervalo cerrado, ¿tá? No estoy considerando funciones, por ejemplo, definidas del intervalo AB en R, ¿tá? Pero te explico un poco por qué. Porque si el intervalo es abierto, te puede pasar esto, por ejemplo. Yo te puedo definir una función en el intervalo abierto que sea así, ¿tá? O sea que el área abajo de la curva no está definida, ¿entendés? Porque es infinita. No me quedó una región acotada para yo calcularle el área. Sin embargo, si yo necesariamente tengo que definir en los puntos A y B la función, o sea, acá tiene que valer algo y acá tiene que valer algo, ahí se me acotó la región, ¿entendés? O sea que vamos a considerar siempre funciones definidas en un intervalo cerrado. Igual eso queda más claro a medida que avanza el curso, por teoremas que vamos a ver, que una función definida en un intervalo cerrado es acotada. Entonces, el área va a ser finita. Acá lo que nos estamos tratando de sacar de encima es el problema que las funciones no sean acotadas, como la que te dibujé al principio. En un intervalo abierto, la función puede no ser acotada. No sé si era esa la pregunta. Sí, ahí va a esa la pregunta. Claro, no tendrías área cuál medir. Exacto. Está Siempre perfecto. vamos a considerar, para empezar, funciones definidas en un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque vamos a probar que las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado son acotadas, y después vamos a probar que las funciones continuas son integrables. O sea, que tienen área. Porque puede pasar, todavía no lo hemos visto eso, que una función no le podamos definir el área. Está perfecto. Profe, quiero hacerte una pregunta antes de que te vayas, pero es sobre el práctico, no sé si podés. Ah, pero sobre ejercicio del práctico. Sí, en realidad es sobre una condición que no me doy cuenta para probar. Es lo que me está diciendo. Corto el video, yo no me desconecto, pero corto la grabación así porque... Ah, buenas, dale, sí. Corta.